Los pasajeros que no envejecieron. Cuando bajé de aquel avión, descubrí algo que nadie estaba preparado para ver. Nosotros no habíamos cambiado. Pero el mundo sí. Familias enteras habían envejecido. Niños se habían convertido en adultos. Personas que recordaba con vida. Ya no estaban. Y fue entonces cuando entendí algo. Nosotros no habíamos regresado a casa. Habíamos vuelto. 35 años demasiado tarde. Durante semanas mi vida se convirtió en algo que jamás imaginé. Nosotros habíamos desaparecido durante 35 años. Pero para nosotros, solo habían pasado unas pocas horas. Eso significaba que nuestros cuerpos no habían cambiado. Yo seguía teniendo 26 años. Exactamente la misma edad que tenía cuando subí a ese avión. Pero cuando volví a ver a mi familia, todo fue diferente. La primera persona que encontré fue mi hermana. Cuando me vio, se quedó completamente paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero también de algo más. Miedo. Mi hermana ya no era la misma. El tiempo había pasado para ella. Tenía arrugas que antes no estaban. Su cabello estaba lleno de canas. Y cuando me abrazó, sentí que estaba abrazando a alguien que había vivido toda una vida sin mí. Fue entonces cuando conocí a mi sobrina. Cuando subí a aquel avión. Ella tenía apenas 10 años. Era una niña. Pero cuando la vi frente a mí, ya no era una niña. Tenía 45 años. 45. Y yo. Seguía teniendo 26. Al principio ninguno de los dos supo qué decir. Era como mirarse en un espejo roto del tiempo. Pero lo más doloroso vino después. Mis padres ya no estaban. Los dos habían muerto años atrás. Y yo nunca pude despedirme de ellos. Mi hermana fue quien me lo contó. Me dijo que, cuando mi mamá estaba en su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron que pronto volvería a verme. Que estaba segura de que algún día se reencontraría conmigo. Porque para todos ellos, yo había muerto en aquel avión. Mi familia había seguido adelante. La vida había continuado sin mí. Habían nacido nuevos primos. Nuevos sobrinos. Personas que ahora eran parte de mi familia. Pero que yo nunca había conocido. Sobrinos. Nietos. Personas que para ellos eran familia. Pero para mí eran completos desconocidos. Y algunos de ellos ni siquiera querían acercarse a mí. Porque muchos creían algo extraño. Decían que nosotros no éramos normales. Que éramos un fenómeno. Un misterio. Algo que no debería existir. Y la verdad era que el mundo entero pensaba lo mismo. Durante meses fuimos noticia nacional. Periodistas. Programas de televisión. Documentales. Todos querían entrevistarnos. Algunos nos trataban con curiosidad. Pero otros nos miraban como si fuéramos un espectáculo. Como si fuéramos un circo. Adaptarme al nuevo mundo tampoco fue fácil. Muchas cosas habían cambiado. Cosas tan simples como usar un teléfono. La tecnología era completamente distinta. Mis estudios ya no servían. Todo lo que yo sabía estaba 35 años atrasado. Pero hubo algo que me golpeó aún más fuerte. Mi novio. El hombre con el que estaba saliendo antes de subir a ese avión. Yo seguía teniendo 26 años. Pero cuando finalmente supe de él, descubrí que ahora era un hombre mayor. Ya tenía nietos. Una vida entera que había vivido sin mí. Y aunque intenté convencerme de que todo aquello era solo mala suerte, la verdad era que el misterio del vuelo nunca desapareció. Porque nadie había podido explicar qué pasó dentro de aquella nube. Con los años surgieron muchas teorías. Algunos científicos decían que habíamos atravesado algún tipo de anomalía atmosférica. Otros hablaban de distorsiones del tiempo. Incluso hubo quienes dijeron que habíamos cruzado una especie de portal. Pero ninguna teoría explicaba una cosa. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ese avión? Años después uno de los investigadores del caso me llamó. Quería mostrarme algo. Cuando llegué a su oficina me enseñó una carpeta llena de documentos. Eran informes del gobierno. Según esos archivos, nuestro vuelo no había sido el único.
En los últimos 60 años, varios aviones habían desaparecido en exactamente la misma zona del cielo. Pero ninguno de ellos había regresado jamás. Solo el nuestro. Cuando le pregunté por qué, el investigador solo me dijo una cosa. Porque ustedes tuvieron suerte. Pero cuando le pregunté a qué se refería, no quiso responder. Y entonces entendí algo. Quizás la verdadera pregunta no era, ¿qué pasó con nuestro avión? Quizás la pregunta era otra. ¿Por qué ese día? Lo que sea que estaba en esa nube, decidió dejarnos volver. Años después, vi algo en las noticias que me hizo sentir el mismo frío en la espalda que sentí dentro de aquel avión. Un nuevo vuelo había desaparecido. Exactamente en la misma zona del cielo. El último mensaje del piloto fue transmitido unos segundos antes de perder contacto. Y cuando reprodujeron la grabación en televisión, escuché algo que me dejó paralizada. El piloto decía: Control, estamos entrando en una nube extraña. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Esa nube nunca desapareció. Y durante varios minutos me quedé mirando la pantalla sin poder moverme. Sentí exactamente la misma sensación que había tenido dentro del avión. Ese frío extraño en el pecho. Como si algo dentro de mí supiera que aquello no era una coincidencia. Los reporteros decían que el avión había desaparecido del radar en cuestión de segundos. Exactamente igual que el nuestro. Mis manos empezaron a temblar. Porque en ese momento recordé algo que había tratado de olvidar durante años. Aquella nube no era una nube normal. No se movía como las demás. Era más oscura, más densa. Como si estuviera viva. Como si estuviera esperando. Apagué la televisión, pero no pude dejar de pensar en una sola cosa. Si ese avión había entrado en la misma nube, entonces ahora había otras personas. Exactamente en la misma situación que nosotros estuvimos. Personas que en este momento creen que solo están atravesando una tormenta. Personas que no saben que, cuando salgan de esa nube, el mundo que conocían ya no va a existir. Y esa noche, antes de dormir, miré por la ventana de mi habitación. El cielo estaba completamente oscuro. Pero por un segundo, me pareció ver algo moviéndose entre las nubes. Y no pude evitar preguntarme algo que todavía hoy me persigue. Si esa cosa nos dejó salir una vez, ¿qué pasará la próxima vez que alguien entre en esa nube? Porque si esa nube sigue ahí, significa que esto todavía no ha terminado.